complicada, crítica, y eso lo describe la propia situación de los centros. Y no inventamos cuando decimos que estamos a plena su actividad, pero cuando vendemos su actividad estamos diciendo que no hay obra en los centros. Y en todo caso que estamos haciendo trabajos de mantenimiento, de ocupación, en todo caso, para tener las mejores condiciones, las instalaciones, para iniciar esas posibles obras. Pero en todo caso es crítica, y lo es más esta, incluso me atrevo a decir, porque la conocí de cerca, peor que la del que la de 1983, y es peor por el momento, porque esta se está dando en un ámbito de crisis política y económica brutal, donde nadie parece verle una salida inmediata o cercana a esta situación, ¿no? Situación que, todo se ha dicho de paso, no es responsabilidad ni de quienes representamos a los trabajadores, ni de nuestros representados, que son los trabajadores y trabajadoras también del naval, ¿no? Es decir, porque no quiero introducirme en el terreno de la política, estuve en ella, participo de ella, y porque todo es política, ¿no? También el propio presente de los astilleros, que es fruto de decisiones políticas, porque a veces da la sensación de que las decisiones las toman responsables de determinados departamentos o de determinados ministerios, como si los partidos no tuviesen nada que ver, ¿no? Yo creo que hay dos interlocutores, y no voy a responsabilizar más a unos que a otros, pero tampoco voy a asumir que uno se eche la culpa al otro. Aquí todo el mundo tiene su responsabilidad. Desde el Partido Socialista, y habrá en todo caso discusiones, o podemos analizar en qué momento se producen determinadas medidas, pero también las hay del Partido Popular. Recordemos su etapa de gobierno, que fue corta, pero fue fructífera en desgracias para el naval, porque no olvidemos que toda la penalización que vino de Europa y da sentido al proceso del 2004 viene precisamente de decisiones políticas equivocadas del Partido Popular, del gobierno de José María Aznar. Y esos son, son datos, ¿no? Por lo tanto, del mismo modo que cuando se da en el año 1983, se da diríamos, en una etapa complicada para España, como lo es ahora, ¿no? Y mucho me temo que de no resolver la situación actual, dotándonos de carga de trabajo, y no solo de la que nosotros pedimos, sino de aquella que está comprometida, y que además de resolver el presente, indica el camino del futuro, ¿no? Es decir, centrar hoy el debate de que la construcción naval en la ría puede quedar sumida en la construcción civil, ya sea dique, ya sea flotel o dique y flotel, o floteles, es indiferente, sería un error. La ría de Ferrol está especializada en la construcción de buques militares, y el futuro del naval en la ría se sustentará si se mantiene el principal de su actividad, y es lo que está reconocido en el acuerdo del 2004, que no es más que el 80% de su actividad dedicada a la construcción militar. Construcción militar que depende de los ministerios de defensa. Yo entiendo que es difícil el momento, pero este gobierno, y los gobiernos tienen, es decir, tienen siglas detrás, y es el Partido Popular, así como en el anterior, en la etapa anterior, hay una etapa de vacío de contrataciones que ya veníamos denunciando, que de no modificar, de no cambiar esa situación, nos encontraríamos en esta situación. Y las hemerotecas son los fedatarios de aquello que los sindicatos, los comités de empresa veníamos denunciando no desde hace 2 años. Desde hace 2 años estamos de manera permanente, de manera continuada en la calle. Pero ya desde el año 2009, 2008, 2010, venimos denunciando esta situación. Y no hay más que acudir a las hemerotecas. Por lo tanto, la situación es crítica, tan crítica que yo lamento que los políticos no se centren más en qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Comercios que cierran a diario en la ciudad, tiene que ir en los ayuntamientos, pequeñas y medianas empresas a diario con ERES cerrando porque no pueden afrontar la situación. Porque el activo económico no es solo el naval, aunque seamos
el motor y la parte principal. Por lo tanto, ha de preocuparnos ese 32% de parados de la comarca, la despoblación de la ciudad y de concellos limítrofes. El de Fene, pues en torno a 1000 y pico, 2000 personas, creo que perdió en una etapa reciente, ¿no? Por lo tanto, compartamos, en todo caso, objetivos, y sobre la base de los objetivos trabajemos y olvidemos por un ratito de la sigla. Y como más adelante vamos a hablar de lo de PEMES, de lo de barreras y demás, pues quiero dejarlo ahí. La situación es tremendamente crítica, no solo para quienes estamos todavía en los centros de trabajo, porque lo vemos, sino para los cientos de familias que salieron en estos últimos años y de los que están saliendo a diario. Es decir, dentro de 2 días el Adelaida se va. En la ría de Ferrol no queda un barco en la grada, no queda obra nueva ninguna. Queda aquello que vamos arañando en reparaciones. Esa es la realidad. Entonces, traslademos a la ciudadanía la gravedad del problema, la situación, la fotografía de la situación. Por cierto, fotografía que la dirección de Navantia impidió a los medios para intentar ocultar esa realidad. Pero es que la realidad la da la lista del paro. No hace falta sacar la fotografía física. Muchas gracias, señor Prieto. Bueno, señor Tellado, hablaba el representante de los trabajadores, entre otros asuntos, del ámbito político y quizás de una falta de visión política. Yo antes también recordaba esa frase del ministro Montoro, hablando de que hay bastante carga de trabajo, ¿no? Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Vamos a ver, es evidente que la situación de Navantia es la que es, y yo creo que no hay ninguna duda y todos estamos de acuerdo en que el principal problema del sector naval pues son esos 2.100 personas que han perdido ya su empleo y lo que se pueda perder si nadie hace nada, ¿no? Por eso la importancia de la unidad y la importancia de que todos defendamos pues el interés general de Ferrol, que pasa inevitablemente por defender nuestro sector naval como pieza básica de nuestra economía, ¿no? Y eso no impide que nos pongamos a trabajar para diversificar la economía, que el problema de Ferrol, ¿cuál es? Pues que aquí no se ha hecho, en 30 años de reconversión, no se ha hecho un solo polígono industrial en Ferrol que genere actividad económica y que nos permita no depender tanto del sector naval, ¿no? Ya digo que nosotros defendemos la vigencia del sector naval y creemos que el sector naval es nuestro pasado, tiene que ser nuestro presente y tiene que ser nuestro futuro, ¿no? Yo sí quiero puntualizar algo de lo que se ha dicho. Yo he hecho una intervención inicial donde no he querido entrar en repartos de responsabilidades porque creo que eso no es lo que quieren escuchar los ferrolanos, pero bueno, claro, de ahí a responsabilizar al Partido Popular de la reconversión del 2004 me parece un poco duro, porque es cierto que el Grupo Izar tenía problemas derivados de una inyección de fondos públicos en la empresa y que la Unión Europea consideró ayudas ilegales a la empresa. Ese es el origen de un problema de Izar, que ese problema es el que surge en el año 2004, pero lo que es innegable es que quien toma la decisión de esa reconversión y de cómo ejecutarla es un gobierno del Partido Socialista. Y esa decisión del Partido Socialista y la forma en que ejecutó la solución a ese problema fue la destrucción de 1.400 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos, ¿no? Que, bueno, yo creo que las cifras son un reflejo de lo que hay, ¿no? Por supuesto que Navantia es una empresa pública, depende del Estado, participada por capital público al 100%, y desde luego el gobierno tiene mucho que decir, ¿no? Y nosotros por eso miramos a Madrid y le pedimos al gobierno del Estado que ofrezca soluciones a una empresa que está pasándolo mal, en general, ¿no? En todos sus centros de trabajo, por lo que yo he podido conocer, pero de forma particular en la ría de Ferrol, ¿no? Y tenemos un problema de carga de trabajo en todo el grupo Navantia y de forma especial en Ferrol. Nosotros le exigimos a la SEPI, a la dirección actual, que lleva año y medio, que resuelva este problema, pero lo cierto es que este es un problema que se arrastra desde hace 5 años, que los contratos no nacen de la nada, sino que tienen un periodo de gestación, y la herencia que recibe este gobierno pues son gestiones bastante escasas que no han fructificado. Nosotros le exigimos a la actual dirección de la SEPI que resuelva ese problema, pero ese problema, yo entiendo que todo el mundo entenderá que hay que repartir responsabilidades, ¿no? Porque no se puede endosar al Partido Popular, ¿no? Y nosotros somos muy críticos con la dirección de la SEPI, y con la dirección de Navantia y con el ministerio de quien dependen. Nosotros queremos soluciones para Ferrol, porque lo que nos interesa es Ferrol y sus problemas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que
estando aquí en representación del Partido Popular, también me corresponde repartir responsabilidades, ¿no? El futuro pasa, lo decía Jorge, y es verdad, pasa porque aquí tenemos un astillero especializado en la construcción militar y pasa por dotarlo de carga de trabajo, ¿no? Estos días el comité de empresa recordaba que hay un compromiso de la sexta fragata, de la F-106, que, bueno, pues la F-106 desgraciadamente llevamos hablando a lo mejor 5 años, una cosa así, 4 años por ahí, y no se concreta. Bueno, yo, pues igual ha llegado el momento de decirle al gobierno de España que o resuelven el problema del dique flotante, o resuelven un contrato de carga de trabajo, o inevitablemente hay que hacer la F-106. Es que estamos en ese contexto, en esa situación. Es verdad que, bueno, pues todos los ministerios han reducido su gasto, y dentro de ese reparto de la reducción de gasto, bueno, pues el Ministerio de Defensa parece ser que es el que más ha rebajado, ¿no?, su presupuesto en cuanto a inversiones. Pues a lo mejor toca hacer la F-106, o a lo mejor es el momento de avanzar en la nueva serie de fragatas, ¿no?, de la F-110. Jorge sabrá más que yo de ese asunto, pero en cuestiones técnicas no tal. Pero bueno, quizás la F-110 es la que nos permita, bueno, tener un nuevo producto y presentarlo a las armadas de otros países, es decir, este es el nuevo producto de Navantia, y esto puede generar contratos internacionales. Bueno, la realidad es que desde aquí lo que nos toca es reivindicar para Ferrol, y yo lo que digo es que desde el Partido Popular de Ferrol vamos a reivindicar hoy lo mismo que reivindicábamos cuando la dirección de Navantia y la dirección de la SEPI recaía en manos socialistas, porque no sería ético por nuestra parte hoy jugar al escondite, y nosotros estamos aquí dando la cara, defendiendo los intereses de Ferrol, pero también con el valor de poder decir que cuando gobernaban otros hicimos eso, y que ahora, cuando gobierna el Partido Popular, seguimos defendiendo exactamente lo mismo. Pues muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Antón Noceda, pero antes vamos a irnos un momento a publicidad y volvemos enseguida.